Hola chicos y chicas. Bueno, este es el último audiovisual obligatorio de la materia. En el mismo voy a abordar principalmente las nociones de las concepciones del hombre y de la historia que subyacen a la pedagogía de Paulo Freire y desde ya su relación con el mundo, que es algo en realidad estas tres concepciones vienen ya jugando un papel dentro del engranaje de la pedagogía crítica que venimos estudiando. Hoy nuestro propósito es explicitarlas, llevarlas a la conciencia y reflexionar sobre ellas y ver cómo juegan dentro de la pedagogía de Freire y también cómo juegan dentro de nuestra concepción de mundo. En nuestra concepción del mundo también se incluye lo que, por ejemplo, significa ser un buen docente, un buen pedagogo, qué significa ser un docente ético, por ejemplo. Bueno, entonces para empezar, les voy a invitar a leer la siguiente cita que, que realiza Freire en las primeras palabras, que sería como el primer escrito del libro que nos va a ocupar principalmente en esta clase, que es Pedagogía de la Autonomía. En esas primeras palabras, Freire, anticipa un poco cuál es su posicionamiento ético-político en el resto del libro y dice lo siguiente sobre el error, ¿no? Quien observa lo hace desde un cierto punto de vista, pero esto no sitúa al observador en el error. El error en verdad no es tener un cierto punto de vista, sino considerarlo absoluto y también desconocer que, aún desde el acierto de un punto de vista, es posible que la razón ética no esté siempre con él. Bueno, aquí tenemos dos cuestiones que me parece que son interesantes. En primer lugar, eh, esta forma de pensar el error eh, en cuanto a posibilitante o no del diálogo, por ejemplo, porque el único error es el error que no se reconoce al fin y al cabo, porque si consideramos que nuestro punto de vista es la verdad absoluta, entonces jamás nos vamos a reconocer como error. Y ese es el error, en realidad, lo cual me parecía muy interesante para comenzar la clase, esta reflexión, esta visión de Freire, porque los docentes necesitamos tener muy presente esto y en especial si pretendemos llevar a cabo una pedagogía humanista e ideológica. Por el otro lado, Freire menciona la ética y automáticamente después de realizar de esto que dice en Pedagogía de la Autonomía, Freire lo que hace es decir, yo estoy de acuerdo, da un ejemplo, ¿no? Dice, yo estoy de acuerdo con que los árabes o los musulmanes luchen por sus derechos, pero no estoy de acuerdo con el terrorismo. Entonces, yo no sé qué tan adecuado es el ejemplo porque nos podemos ir hacia el fin justifica los medios o el fin no justifica los medios. Podemos irnos hacia ese debate, pero a mí me parece que en realidad lo que Freire nos está diciendo acá, cuando comienza a hablar de que hay una ética universal del ser humano que debe atravesar todos los puntos de vista, ¿sí? Todos nuestros puntos de vista, todas nuestras formas de ver la realidad, creo que Freire ahí a lo que se está refiriendo es a los derechos humanos, ¿no? A lo que solemos llamar los derechos humanos. La ética universal del ser humano, en primera instancia, yo creo que significa no violentar al otro o no justificar la violencia hacia un otro. Entonces, aquí, en esta propuesta que nos hace Freire de que no hay ningún punto de vista que esté equivocado si no se reconoce como absoluto, y la salvedad respecto de que eh, puede ser que creamos que nuestro punto de vista sea certero, pero que la razón ética no esté con él, esto puede tener que ver con que nuestro punto de vista tal vez encierra la violación de la ética universal del ser humano, tal vez encierra eh,
discursos de odio que disponen y abren la posibilidad a la violencia hacia otros seres humanos. Entonces, ahí cuando Freire habla de la ética universal del ser humano, particularmente creo que se está refiriendo a esto y lo conecta con nuestra práctica educativa, porque dice que la práctica docente, al ser una práctica de formación de los seres humanos, es una práctica inherentemente ética, porque somos responsables primero ante el otro y por el otro, y y somos también responsables por la formación ética de esos otros. Entonces, bueno, es inevitable pensar y pensarnos respecto de estas ideas que, bueno, con las que empieza Pedagogía de la Autonomía Paulo Freire, que a propósito se los recomiendo mucho porque es un libro, después se los voy a subir junto con otros, que es un libro que está escrito para, para quienes se están formando para ser docentes. Así que me parece muy interesante para ustedes, para que tengan una lectura, cuando lo puedan leer, obviamente, una lectura veraniega si quieren. Bueno, El pañuelo que me diste. también en esta primer sección que hay en el libro de Pedagogía de la Autonomía, Freire nos introduce en su concepción del hombre. Para esto nos va a decir que el hombre es un ser que es condicionado pero no determinado. Voy a leer lo que precede a la cita que aparece en la diapositiva, porque es medio un trabalengua, pero me parece que allí está todo el sentido de lo que Freire nos quiere decir. Él dice, en verdad, sería incomprensible si la conciencia de mi presencia en el mundo no significase ya la imposibilidad de mi ausencia en la construcción de la propia presencia. Es decir, no puede hacerse el distraído, básicamente. Si uno mismo o una misma es consciente de su presencia en el mundo, entonces no me puedo hacer el distraído respecto a mi responsabilidad en cuanto a la construcción de mi presencia en el mundo, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo. Y después continúa. Como presencia consciente en el mundo, es decir, yo soy consciente de que soy el constructor de mi existencia y también del mundo. Esa va a ser la conclusión de Freire, ¿no? Piensen en, eh, en el existencialismo. ¿Se acuerdan del existencialismo? Lo vimos en la clase en la primera clase de Freire. En otras palabras, diferentes a las que, bueno, leímos de Sartre, pero, pero con el mismo sentido, un sentido similar, eh, Freire dice, como presencia consciente en el mundo, no puedo escapar a la responsabilidad ética del modo en que me muevo en el mundo. Y ahí aparece y a continuación es la cita que aparece en la diapositiva. Si soy puro producto de la determinación genética o cultural o de clase, soy responsable de lo que hago en el moverme en el mundo. Y si carezco de responsabilidad, no puedo hablar de ética. ¿Por qué? Porque si yo estoy completamente determinado o determinada, entonces no tengo libertad. Y lo que nos hace seres éticos es ser seres libres, ¿no? Si no tenemos la libertad entre elegir eh, el bien, el mal, qué principio moral o qué valor seguir, entonces no podríamos ser seres éticos. En el capítulo 2 de Pedagogía de la Autonomía, en el primer apartado que se titula Enseñar exige conciencia del inacabamiento, Freire amplía un poco más y en los siguientes apartados,
Freire amplía un poco más esta idea que veníamos mencionando en la diapositiva anterior. Em, Cuando Freire habla de conciencia del inacabamiento, de alguna manera lo está utilizando como sinónimo de la inconclusión del hombre, ¿no? Esto de saberse condicionado, saberse inconcluso, saberse inacabado, pero no determinado. Entonces, en este apartado específicamente, él lo que va a decir es que la diferencia entre los hombres y los animales, va a decir él, nosotros vamos a decir seres vivos porque hay más que animales en el resto del mundo, en el resto del planeta sería, es que en el hombre la vida y el inacabamiento se tornó consciente. Es decir, el hombre se torna consciente de su inconclusión en el mundo, entonces convierte su vida en existencia. ¿Esto qué quiere decir? No quiere decir ni más ni menos que lo que veníamos mencionando en relación a lo que habíamos visto en el existencialismo hace 2 clases atrás. El hombre elige cómo quiere vivir, crea a través de sus acciones, va construyendo su existencia. Y esa es la diferencia con el animal. El animal no toma decisiones, el animal está determinado por la regla biológica a la que pertenece y a la cual responde. En cambio, el hombre sí construye su existencia porque puede elegir qué caminos quiere seguir. Y dice lo mismo Freire respecto del lugar que habitamos, ¿no? Para los animales, para los seres vivos, el planeta es el soporte vital de su existencia. Eh, en cambio, para el hombre, el planeta es mundo, porque lo simboliza. El soporte para el hombre, el soporte vital, se transforma en mundo. ¿Por qué? Porque el mundo es mundo a partir de que la conciencia lo significa, lo simboliza. El mundo sin conciencia no es mundo, es soporte vital. Y la conciencia del hombre sin algo para lo cual ser conciencia no existiría. La conciencia siempre es conciencia de algo, ¿no? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, más en detalle. Entonces, para Freire, ampliando esta idea que veníamos mencionando, la vida se torna existencia por las decisiones del hombre y el soporte vital se convierte en mundo por la capacidad del hombre de inteligir ese soporte vital e intervenir en el mismo, ¿sí? Y el mundo al fin y al cabo va a ser más que el soporte vital, ¿no? Porque mundo va a ser un concepto muy amplio que va a abarcar un montón de cosas, cosas abstractas también. Pero eso ya es para otra clase de filosofía. Entonces, esa capacidad de los seres humanos, esa capacidad de elegir, es lo que los hace éticos. Y en este apartado hay unos ejemplos que Freire da respecto de los animales, que dice, nunca se vio unos tigres africanos que bombardeen una ciudad de tigres asiáticos o al revés. Yo les voy a dar un ejemplo un poco más salvaje. Cuando unos tigres, o sí, cuando unos tigres tienen hambre y van a cazar, eh, y se encuentran con, por ejemplo, una manada de cebras, los tigres cazan a la que pueden, y si esa cebra está preñada, ¿acaso no la cazan y no se la comen? Y si la cazan y se la comen, ¿los tigres son más malos por no haberlo hecho? ¿Por haber elegido otra cebra que no esté preñada? Nosotros no podemos juzgar a esos tigres porque esos tigres no eligieron a partir de inteligir y de pensar y reflexionar a partir de estos valores éticos y morales que sí rigen las conductas de los hombres. De la misma manera que en la primera unidad vimos cómo la concepción de hombre como sujeto racional estaba a la base de las ideas pedagógicas de la modernidad y cómo jugaba un papel preponderante en las finalidades de la pedagogía moderna, también
esta concepción de hombre va a estar a la base de una pedagogía crítica. Para Freire es sumamente importante pensar al hombre y que el hombre se sepa como inconcluso, como inacabado. Porque cuando el hombre se percibe consciente de su inconclusión, es cuando el hombre entiende que está en un proceso, en el proceso de estar siendo. Entonces, cuando el hombre se siente en el proceso de estar siendo, cuando el hombre se siente proyecto, tal como hablaba Sartre en el existencialismo, cuando el hombre es consciente de esto, entonces está en la búsqueda constante de ser más, va a decir Freire. Él va a decir la vocación ontológica de ser más. ¿Qué es vocación ontológica? Es la vocación propia del ser. La ontología es el estudio del ser, del ente y del ser. Entonces, para el hombre, eh, su vocación es la búsqueda constante de ser más, pero ser más para Freire no es tener más, porque esa es la lógica del mercado, es la lógica del capitalismo, en la cual si ser más significa tener más, estamos reproduciendo una lógica que lo único que hace es que algunos tengan más y, y muchos no tengan. Entonces, para Freire, sin desconocer las necesidades materiales de la existencia, ser más significa humanizarse. La vocación ontológica de ser más, que está asociada a esta búsqueda constante del hombre que está siendo, significa la humanización. ¿Y qué es la humanización? Es todo lo contrario al capitalismo. Es que los hombres se perciban a sí mismos como sujetos insertos en una historia y en una cultura que ellos pueden transformar. Es decir, se perciban a sí mismos como sujetos y no como objetos dentro de un orden de cosas que no pueden transformar. Porque si yo soy objeto, no tengo capacidad de acción, ¿no? Un objeto no hace, el objeto es dentro de un orden de cosas. En cambio, el sujeto, la diferencia entre el sujeto y el objeto, es que el sujeto es un agente que inicia una transformación. Entonces, fíjense cómo va jugando esto, ¿no? Cómo esta forma de pensar a los hombres empieza a jugar un papel preponderante en lo que es la pedagogía crítica. Entonces, que el hombre se sepa inconcluso, inacabado, lo pone en un lugar de búsqueda constante. Una búsqueda constante de ser más, una búsqueda constante de humanizarse, una búsqueda constante de transformar esa realidad que lo oprime, una búsqueda constante de saber más. Y eso es lo que Freire también va a llamar la curiosidad epistemológica, ¿no? Una cosa es la curiosidad ingenua, va a decir Freire, y otra cosa es la curiosidad que puede ser orientada en la búsqueda de mejorar la propia realidad y el mundo. Esa curiosidad epistemológica es lo que tenemos que trabajar nosotros, los y las docentes. Entonces, hay algo muy lindo que va a decir Freire a finales del capítulo 2 de Pedagogía del Oprimido, y también durante estos apartados que estamos viendo de Pedagogía de la Autonomía, que también están en el capítulo 2, es que en esta conciencia del inacabamiento es que se funda la educación, porque si el hombre fuese concluso, si el hombre fuese determinado, el hombre ya sería un objeto más del mundo, donde todos sus pasos, todas las etapas de su vida, sus roles, ya estarían determinados de antemano. En cambio, como sabemos que no están determinados, como sabemos que el hombre es un ser inconcluso, que está en un proceso de estar siendo constantemente y constantemente está buscando nuevos saberes o nuevas formas de ver la realidad y por lo tanto de transformarla, entonces es en ese proceso de búsqueda es que se va a fundar la educación, ¿no? O sea, no es que la educación hace al hombre educable, es porque el hombre es curioso que existe la educación. Por eso la educación va a existir siempre, porque esa curiosidad es permanente, es porque el hombre tiene una vocación ontológica de ser más.
Continuamos con el tema de la relación entre la conciencia y el mundo o el mundo y la conciencia. Los y las invito a leer los siguientes fragmentos que elegí para este tema y seguimos. Con el mío ya son dos para secarme las lágrimas cuando yo por y se mojan tus En Pedagogía del Oprimido, Freire se encarga de analizar cómo es la relación entre la conciencia y el mundo. Por un lado, analiza profundamente y critica em, la relación entre el mundo y la conciencia que subyace a una práctica educativa bancaria. Cuando hablamos de la relación entre el mundo y la conciencia, estamos hablando básicamente en criollo, cómo los conocimientos son aprendidos por los estudiantes. Entonces, si nosotros decimos, por ejemplo, que el docente tiene que ordenar el ingreso del mundo en la conciencia, estamos diciendo que la conciencia de los y las estudiantes es una conciencia, primero espacial, ¿no? Que ocupa un espacio dentro del hombre y de la mujer, y que es pasiva, ¿no? Sería como la famosa tabula rasa. Entonces el docente lo que debería hacer es ordenar ese ingreso de conocimientos, de mundo, a la conciencia. Pero ¿por qué Freire también dice mundo? Porque, y acá conectamos con la primer diapositiva, lo que dijimos acerca del error, eh, con la primera diapositiva de esta clase. Freire dice mundo porque mundo es el todo que significa, ¿no? O sea, el todo donde vivimos tiene cierto significado, tiene ciertas significaciones, una multiplicidad de significaciones para nosotros y nosotras. Ahora, ¿de dónde salen esas significaciones? La realidad no existe, la realidad se construye. Pero muchas veces lo que pensamos que es la realidad, lo que pensamos que es el mundo, son ideas ajenas a nuestra voluntad, a nuestras elecciones. ¿Por qué? Porque vienen dadas por la socialización primaria, vienen dadas en especial por los medios de comunicación. Entonces, cuando en la práctica bancaria Freire dice, bueno, y el docente es quien ordena el ingreso del mundo en la conciencia, lo que está haciendo es ordenar el ingreso de cierta forma de ver la realidad en la conciencia de los chicos. Pero esa cierta forma de ver la realidad tiene una peculiaridad que se presenta a sí misma como la realidad. El problema aquí y el error es que enseñar ciertos contenidos, eh, es decir, la realidad, como si fuesen únicos y absolutos, entonces estamos violentando a los y las estudiantes, estamos deshumanizando en realidad a esos estudiantes. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo, la realidad es esta, ¿no? O sea, los medios de comunicación, no de esa manera, bueno, sí, ahora diría que sí, pero nos dicen, la realidad es esta, y tal vez la realidad puede ser otra cosa, ¿no? Y tal vez si no pensásemos que la realidad, el mundo, es de esa manera, tal vez pensaríamos que la realidad puede transformarse. Entonces, cuando presentamos a la realidad
a la visión de realidad como la realidad, es decir, como la única forma de ver el mundo, la realidad, entonces estamos deshumanizando, siendo violentos, violentos porque no permitimos otras formas de pensar la realidad. Y ahí radica la clave de todo esto, ¿no? Si no podemos pensar otras formas de ver la realidad, si no podemos pensar otras formas de vivir con otros y con el mundo, entonces somos objetos de ese mundo, ¿no? Somos objetos de ese mundo, no somos sujetos de transformación de ese mundo que es nuestro. Entonces, en este sentido, Freire rechaza el pensamiento dicotómico que piensa al mundo, a los hombres, a la historia, a la realidad y también a la educación, como si hubiese términos antagónicos, es decir, opuestos y extraños entre sí, como si sujeto y objeto pudiesen existir uno sin el otro. Pero tal como dijimos en la primer clase de Freire, estos términos en realidad encuentran su razón de ser en relación en relación al otro término, al igual que el educador encuentra su razón de ser en relación al educando, el educando encuentra su razón de ser en relación al educador también. Lo mismo que con todo el resto de los términos que aparecen en la diapositiva, porque la realidad es dialéctica y relacional. Si no pensásemos a la realidad de esta manera, entonces la realidad estaría constituida por una multiplicidad de objetos e individuos que no tienen relación entre sí. Entonces, si esos objetos y esos individuos no tienen relación entre sí, y tampoco tienen relación con la realidad y tampoco tienen relación con la historia, entonces son sujetos abstractos y aislados del mundo. Y un objeto abstracto y aislado del mundo es un sujeto que no es un sujeto, es un objeto que no tiene la capacidad de transformar o crear realidad dentro de ese mundo, ¿no? Porque cuando hablamos de transformación pareciera que estuviésemos diciendo hacer una revolución comunista como la que sucedió en Cuba o en la antigua Unión Soviética. Bueno, no, cuando hablamos de transformar el mundo, estamos hablando también de algo muy pequeño, de transformar la realidad en el aula, ¿no? De transformar pequeñas dosis de lo que va a constituir el mundo, ¿no? Entonces, Freire tal vez no utiliza tanto el término dialéctica, pero sí va a utilizar el término solidaridad, el término solidario, ¿no? Cuando en el capítulo 3 de Pedagogía del Oprimido va a hablar de la praxis, fíjense que utiliza mucho la cuestión de la solidaridad, ¿no? Relaciones solidarias, unión inquebrantable, unión solidaria entre la teoría y la práctica, ¿no? Entre la acción y la reflexión. Bueno, es interesante dónde se posiciona Freire, eh, porque estas ideas que parecen tan abstractas son en realidad al final lo que terminan configurando aquello que creemos que podemos o no podemos hacer en el mundo. Y esto nos conduce directamente al último tema de este audiovisual, que es el sentido de la historia. Ella no podrá palomita de mi vida y ahora deja de volar. Les invito a leer el fragmento que aparece en el audiovisual. Es un fragmento que está hacia el final de, la, de las primeras palabras de Pedagogía de la Autonomía y de alguna manera resume de qué forma juega, cómo pensamos el paso del tiempo en sentido histórico, cómo pensamos el paso del tiempo en la relación entre el pasado, el presente y el futuro.
La postura de Freire es muy clara en esto y también es muy fácil ver cuáles son las consecuencias dentro de la práctica educativa del análisis que él hace del sentido de la historia, ¿no? Según él, y bueno, y según muchos también, eh, la forma de ver el paso del tiempo como lineal, acumulativo, casi sin poder detener ese tren que va del pasado hacia el futuro, ¿no? Ese tren del progreso. Recomiendo la lectura de las tesis de la filosofía de la historia de Walter Benjamin. Eh, esa forma de pensar el paso del tiempo y la relación entre el pasado, el presente y el futuro es una forma que es funcional a los intereses de la clase dominante, a los intereses del poder fáctico del 1% del mundo que, bueno, que el orden de cosas actual lo favorece y no quieren transformarlo, ¿no? Para Freire, pensar a la historia de esta manera es deshumanizante porque le quita la capacidad al hombre de ser un sujeto histórico. Si la historia sigue su propio curso y ese curso es ajeno a las decisiones y a las acciones de los hombres, entonces ¿cómo vamos a transformar esa historia? ¿Cómo vamos a transformar nuestro presente? Si no, si la historia que nos cuentan del pasado siempre es contada por los vencedores, siempre es contada en cuanto a lo que realizaron grandes hombres y la voz del pueblo nunca se ve en ese relato histórico, entonces, ¿cómo yo me voy a identificar con los grandes hechos del pasado si siempre fueron realizados por hombres magníficos? Entonces, recomiendo en este punto la lectura de Bertolt Brecht, un poema de Bertolt Brecht que justamente habla sobre esto, después se los linkeo en la bibliografía. Entonces, Freire nos dice, la historia no puede ser pensada de esta forma, no puede ser un tren que va desde el pasado hacia el futuro y no puede detenerse. No está determinada la historia, tiene que ser pensada como un tiempo de posibilidad. El pasado tiene que ser revisado para poder transformar nuestro presente y construir un futuro que es problemático, que no está escrito ya. El futuro no está dado, no hay un destino, porque si lo hubiera, si el futuro fuese inexorable y no problemático, si el futuro ya estuviese escrito, entonces se produce lo que Freire va a llamar el fatalismo ideológico neoliberal, ¿no? El fatalismo de que las cosas son así, siempre fueron así y nunca van a cambiar. Bueno, ese fatalismo es contrario a nuestra práctica educativa, porque la práctica docente en realidad es una práctica esperanzada, ¿no? O sea, no hay práctica educativa si no hay esperanza. Pero el fatalismo lo único que produce es parálisis e inmovilidad. Llegamos al fin de la clase, espero que hayan quedado claros los conceptos vistos, que puedan realizar diferentes relaciones al interior de la materia y también, bueno, con su práctica diaria docente, con otras materias y con su vida cotidiana. La filosofía es algo que nos atraviesa y siempre nos sirve si podemos utilizar estas ideas para transformar una partecita de nuestra vida. Bueno, les mando un gran abrazo y seguimos en contacto.